Todo comenzó una tarde calurosa de verano, cuando mis padres nos sorprendieron a mi hermana y a mí con la noticia de que nos mudaríamos a un pequeño pueblo en el noreste, lejos de la ciudad en la que habíamos vivido toda nuestra vida. Mi padre, quien acababa de conseguir un trabajo como subdirector en una escuela privada prestigiosa, nos dijo que era una oportunidad única. A pesar de que no entendíamos mucho sobre la importancia de esa escuela, la idea de mudarnos a un lugar tranquilo y con menos ruido nos parecía un alivio, aunque nos preocupaba abandonar nuestras vidas y amigos. Lo que más nos llamó la atención fue la promesa de bicicletas nuevas y un cambio de aires. Mis padres sabían cómo hacernos aceptar el cambio, especialmente cuando nos dijeron que podríamos escoger nuestras propias bicicletas. Eran nuestros primeros pasos hacia una nueva vida, aunque nadie mencionó nunca lo que realmente nos esperaba. El pueblo, al que llegamos después de varias horas en coche, parecía un lugar sacado de otro tiempo. Los caminos estrechos y las casas de ladrillo antiguo, rodeadas de árboles frondosos y campos vacíos, nos dieron la sensación de estar atrapados en una postal de principios del siglo XX. Había algo inquietante en todo, una calma demasiado profunda que era difícil de ignorar. Pero como éramos niños, no le prestamos mucha atención a esos detalles. La casa que nos ofrecieron era impresionante, pero también desconcertante. Mi padre insistió en que era un regalo de la escuela. Como subdirector, su puesto le había dado derecho a este beneficio. Nos explicó que la propiedad había pertenecido a una familia influyente en el pasado y por alguna razón nadie la había reclamado en años. Estaba en perfecto estado, con amplios jardines, una estructura que combinaba el estilo colonial con detalles de lujo barroco. Aunque parecía salida de una novela antigua, tenía todo lo que podríamos haber soñado: habitaciones enormes, ventanales que dejaban entrar una luz dorada y una historia fascinante que se sentía aún en el aire. Mi hermana y yo estábamos fascinados. Nunca habíamos vivido en un lugar tan espacioso y mucho menos en una casa que se sentía como un palacio. Podíamos correr de una habitación a otra sin preocuparnos por toparnos con las paredes. Además, la promesa de poder amueblar nuestra habitación a nuestro gusto fue un detalle que nos emocionó aún más. Aunque al principio no estábamos completamente convencidos de mudarnos a un pueblo tan alejado, esas pequeñas ventajas nos hicieron olvidar por un momento todas nuestras dudas. Sin embargo, desde el primer día, algo no parecía estar bien. Los vecinos, si es que los había, eran extraños. Nadie parecía salir de sus casas, y las pocas personas que vimos en las tiendas del pueblo hablaban con una actitud distante. Había un aire de desconfianza en sus miradas, como si nunca aceptaran del todo a los recién llegados. A pesar de esto, mis padres estaban demasiado ocupados organizando todo lo relacionado con la mudanza y el trabajo en la escuela como para notar esas tensiones. Nosotros, por otro lado, exploramos la casa con entusiasmo. Había tanto por descubrir y con la excusa de escoger muebles para nuestra habitación, comenzamos a pasar más tiempo en los rincones más remotos de la propiedad. Una tarde, mientras revisábamos algunos estantes en el ático, encontramos algo extraño. Un viejo baúl de madera, cubierto de polvo y telarañas, se encontraba en un rincón oscuro, casi como si hubiera estado esperando nuestra llegada. Estaba cerrado con un candado de hierro, pero al intentar abrirlo, descubrimos que el candado no tenía llave. Mi hermana, curiosa como siempre, sugirió que lo forzáramos, pero algo en mi interior me dijo que no debíamos. Esa noche, después de cenar, mis padres nos enviaron a nuestras habitaciones cansados por el viaje y las actividades del día. Pero algo extraño comenzó a suceder. El aire de la casa parecía volverse más denso, como si cada habitación estuviera impregnada con una energía que no sabíamos cómo describir. Los ruidos nocturnos que antes ignorábamos se hicieron más evidentes. Un leve crujido en las escaleras, susurros que llegaban desde algún lugar de la casa, pero al caminar por el pasillo no había nadie. No era la típica casa antigua que cruje de noche. Algo más estaba pasando. Mi hermana, que siempre había sido más valiente que yo, intentó investigar un poco más,
pero cada vez que se acercaba al segundo piso o a los pasillos más oscuros, algo la hacía regresar rápidamente. Nos mirábamos con recelo, como si ambos fuéramos conscientes de que había algo más en esta casa, algo que estaba esperando ser descubierto. Pero no sabíamos qué era, ni por qué los vecinos evitaban mirarnos a los ojos cuando los saludábamos. Una noche, después de un largo día de recorrer el pueblo y conocer a los pocos habitantes, mi hermana y yo decidimos salir a dar un paseo por los jardines. La casa estaba completamente a oscuras, como si la oscuridad la tragara por completo. En el jardín, rodeados por el susurro de los árboles, encontramos una figura extraña a lo lejos. Era una mujer de cabello largo, vestida con un antiguo vestido blanco. Al principio pensé que era una ilusión, pero cuando mi hermana la señaló y me dijo que la viera, ya no tenía duda. Estaba parada cerca de un arbusto, inmóvil, observándonos con una mirada fija. Nos acercamos lentamente, pero cuando llegamos al punto donde la figura había estado, ya no había nada. Solo el eco de nuestros pasos rompía el silencio. De alguna manera, mi hermana no parecía sorprendida, pero yo no podía dejar de sentir una extraña sensación de angustia. Algo no estaba bien, y en ese momento supe que esta casa, este pueblo, no eran lo que parecían. El silencio en el aire era pesado. Mi hermana trató de restarle importancia, como siempre hacía cuando algo la inquietaba. Pero yo no podía dejar de pensar en aquella mujer. Su figura había desaparecido tan rápido, como si se hubiera desvanecido en las sombras. No pude dormir esa noche. La sensación de ser observado me perseguía, y cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se movía en los rincones oscuros de la casa. Al día siguiente, intenté hablar con mis padres sobre lo que habíamos visto, pero ellos simplemente se rieron, diciendo que probablemente se trataba de una ilusión o de algún vecino extraño que estaba de paso. Mi hermana me miró como si yo fuera el único que había tenido esa experiencia. Sin embargo, no podía ignorar la inquietud que crecía dentro de mí, una sensación de que había algo más profundo, algo oculto que aún no entendíamos. Esa tarde, mientras mi padre se encontraba en la escuela y mi madre organizaba unos documentos, decidí ir a dar una vuelta por el pueblo. Mi hermana, siempre más relajada, se quedó en casa. Salí sin muchas expectativas, solo buscando distraerme, pero pronto me di cuenta de que la atmósfera del pueblo era cada vez más extraña. Había algo en el aire, algo que no se podía poner en palabras, una tensión palpable que llenaba cada callejón, cada edificio. Los habitantes parecían demasiado serios. Nadie sonreía, nadie intercambiaba palabras amables. Cada vez que intentaba hablar con alguien, me daban respuestas cortas y frías, como si me estuvieran ignorando a propósito. Lo más inquietante fue el silencio absoluto que reinaba en todo momento. Las tiendas, aunque aparentemente abiertas, no tenían clientes. El aire estaba denso, como si la vida hubiera dejado de circular en ese lugar. Pasé por la antigua librería del pueblo, una tienda polvorienta con vitrinas llenas de libros antiguos y desgastados. Decidí entrar, esperando encontrar algo que me distrajera, pero tan pronto como empujé la puerta, el sonido de un viejo timbre resonó en el aire. El dueño, un hombre mayor con ojos vidriosos, me miró fijamente desde detrás del mostrador, como si me hubiera estado esperando. ¿Buscas algo en particular?, me preguntó con voz áspera. Solo curioseando, respondí, con una sonrisa nerviosa. ¿Hace mucho que está abierta la tienda? Más de lo que imaginas, dijo el hombre sin quitarme la vista de encima. Este pueblo no ha cambiado en años. Nadie viene a buscar libros ya. Los secretos de este lugar están guardados entre estas páginas. Sentí un escalofrío recorrerme. No sabía si debía seguir preguntando o marcharme. Sin embargo, algo en su mirada me hizo querer saber más. ¿Qué secretos?, pregunté casi en un susurro. El hombre sonrió, pero no de una forma amigable. Los mismos que te acechan en la casa. Es mejor no buscar. Lo que encuentras, no te lo puedes llevar. Antes de que pudiera responder, el hombre se dio la vuelta y empezó a organizar unos libros en el estante más cercano. Decidí salir rápidamente, pero la inquietud de sus palabras se quedó conmigo.
¿Cómo sabía de nuestra casa? ¿Cómo sabía que estábamos buscando algo? Cuando regresé a casa, encontré a mi hermana sentada en la cocina, aparentemente tranquila. ¿Te ha pasado algo raro en el pueblo?, le pregunté, deseando que al menos ella hubiera notado lo mismo que yo. No, todo bien, respondió, pero su tono no parecía convencido. Había algo en sus ojos, una especie de vacilación, como si estuviera ocultando algo. Sin embargo, no quise insistir demasiado. Tal vez solo estaba nerviosa igual que yo. Esa noche, al intentar dormir, escuché algo extraño desde el pasillo. Al principio pensé que era el crujir de la casa, pero luego me di cuenta de que no era un ruido normal. Eran pasos. Paso a paso, se acercaban lentamente hacia nuestra habitación. Mi hermana ya estaba dormida, pero yo me quedé quieto, escuchando con atención. Cuando los pasos llegaron al umbral de nuestra puerta, pararon. No escuché nada más. El silencio era absoluto. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Salí al pasillo, pero no había nada, solo la oscuridad. Esa noche, no pude dejar de pensar en lo que el hombre en la librería había dicho. Los secretos de este lugar están guardados entre estas páginas. ¿Qué secretos? ¿Qué había ocurrido realmente en esa casa antes de que llegáramos nosotros? Al día siguiente, mientras mi madre iba al mercado, decidí explorar más a fondo la casa. El aire en el segundo piso estaba más pesado de lo normal. Subí las escaleras con cautela, como si me estuviera adentrando en territorio desconocido. Cuando llegué al pasillo, me di cuenta de que una de las puertas estaba entreabierta. La puerta al final del pasillo que nunca habíamos abierto. Me acerqué con el corazón en la garganta y empujé la puerta. Lo que encontré dentro me dejó helado. Era un cuarto vacío, sin muebles, solo con una gran ventana que daba al jardín. Pero lo extraño no era la habitación en sí, sino el espejo que colgaba en la pared. Era enorme, con un marco dorado que reflejaba la luz de manera antinatural. Al principio pensé que estaba viendo cosas, pero cuando me acerqué, vi algo en el reflejo. No era yo. Era una figura en la esquina, apenas visible, como una sombra que no pertenecía a este mundo. Un frío intenso me recorrió el cuerpo y no pude evitar dar un paso atrás. En ese momento, escuché un susurro como una voz lejana que venía del espejo. La voz murmuraba palabras que no lograba entender, pero la sensación de terror era indescriptible. Fue entonces cuando entendí que algo no estaba bien en esa casa. No era solo antigua o extraña. Estaba viva, y no quería que nosotros estuviéramos allí. Después de aquella inquietante experiencia con el espejo, me sentí extraño, como si estuviera siendo arrastrado a una espiral de locura que no podía controlar. Esa tarde, mi hermana y yo intentamos olvidarlo. En lugar de discutir lo que habíamos experimentado, decidimos hacer como si nada hubiera ocurrido. No sabíamos cómo enfrentar lo que habíamos visto, y por alguna razón, mis padres estaban demasiado ocupados con sus propias preocupaciones para notar lo que sucedía. Los días siguientes pasaron lentamente, pero el ambiente en la casa nunca volvió a ser el mismo. La presencia que sentía en cada rincón de la casa parecía volverse más opresiva. Los susurros, a veces tan bajos que no los escuchaba, me rondaban constantemente, y las sombras parecían moverse de una manera antinatural, como si la casa estuviera viva, respirando con nosotros. Me costaba dormir, y cuando lo lograba, las pesadillas me despertaban a menudo en medio de la noche, desorientado, con el corazón acelerado y el sonido de aquellos pasos en el pasillo retumbando en mi cabeza. Una tarde, al regresar del pueblo, mi madre nos dio una noticia que en principio debería haber sido un consuelo, pero que solo aumentó nuestra inquietud. He hablado con la familia que vivió aquí antes de nosotros, nos dijo con una sonrisa forzada. Era una familia muy respetada en el pueblo, pero por alguna razón se fueron hace años. No querían decir mucho sobre por qué se fueron, pero aparentemente fue por razones personales. Ellos nos dejaron la casa a un precio simbólico y nos dijeron que la propiedad necesitaba a alguien que cuidara de ella. Cuidara. La palabra resonó en mi cabeza con una extraña pesadez.
Mis padres no parecían darse cuenta de lo extraño de la situación, como si todo estuviera perfectamente bien. Yo, por otro lado, sentí una creciente presión en el pecho, una sensación de que algo se estaba acercando, algo oscuro y muy real. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché nuevamente los pasos. Esta vez, sin embargo, los oí más cercanos. Los oí en mi habitación. Levanté la cabeza de la almohada y miré alrededor, pero no había nada. La puerta de la habitación estaba cerrada. Un escalofrío recorrió mi espalda y al darme vuelta vi algo que me heló la sangre. En el reflejo de mi ventana, una figura oscura estaba parada en el umbral de mi puerta. Era borrosa, como si la imagen estuviera distorsionada por la niebla, pero sus ojos eran perfectamente nítidos, negros como el vacío. La figura no se movió, no hizo ningún ruido, simplemente estaba allí, mirándome, esperando. El terror me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Estaba atrapado en un estado de terror absoluto. Después de lo que pareció una eternidad, la figura desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Apreté los ojos con fuerza, convencido de que estaba soñando, pero al abrirlos la presencia seguía estando allí. La figura, ahora en el pasillo, estaba mucho más cerca, como si se estuviera acercando a mí. No supe cuánto tiempo pasó, pero finalmente, cuando logré recuperar algo de compostura, me levanté de la cama y corrí hacia la puerta. Mi hermana, que había oído mis pasos apresurados, me vio salir en pánico. «¿Qué pasa?», me preguntó, sus ojos grandes, llenos de preocupación. No sé. «Hay algo en la casa», respondí, mi voz temblando. «¿Qué tipo de algo?», insistió, observando la puerta cerrada que parecía tranquila. «No sé, pero algo se está acercando. Algo no está bien aquí». Mis palabras parecían desconcertarla, pero al mismo tiempo ella también comenzó a sentirse incómoda. Nos sentamos juntos en el pasillo, en silencio, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Poco después, oímos el ruido de pasos nuevamente, esta vez provenientes del piso superior, como si alguien estuviera caminando por las habitaciones vacías, arrastrando los pies en la madera, como si el tiempo en la casa hubiera quedado suspendido en un ciclo interminable. Y cada vez que escuchábamos esos pasos, la sensación de estar siendo observados se intensificaba. Nos levantamos y caminamos por el pasillo, pero no encontramos a nadie. Al llegar al final de las escaleras, notamos algo aún más inquietante. La puerta al ático, que siempre habíamos dejado cerrada, estaba abierta. Los peldaños crujieron bajo nuestros pies a medida que subíamos, y el aire se volvía cada vez más denso y frío. Mi hermana me tomó la mano, y juntos, lentamente, cruzamos la puerta. No había luz en el ático, pero de alguna manera, la oscuridad parecía más espesa allí, como si no pudiera escapar. Al fondo, el baúl que habíamos encontrado días antes estaba nuevamente allí, en la misma esquina, con el candado intacto. Pero algo en él estaba diferente. Al acercarnos, pude ver que el candado estaba roto. El baúl estaba abierto. Dentro de él no había nada, solo un pedazo de tela rasgada, negra, que parecía moverse por sí misma. Era como si algo dentro del baúl estuviera tratando de escapar. Algo que no podíamos ver, pero que definitivamente sentíamos. La tela se retorcía, como si tuviera vida propia, y un susurro bajo y gutural comenzó a llenar el espacio, retumbando en nuestras cabezas. No pude soportarlo. Tomé a mi hermana del brazo y corrimos de regreso al primer piso. De alguna manera los pasos dejaron de escucharse, pero la sensación de que algo nos seguía se mantuvo. Mi respiración estaba agitada y el miedo se apoderó de mí de una manera tan visceral que ya no podía pensar con claridad. Esa noche algo en mi interior me dijo que debíamos abandonar la casa, que la casa no era solo vieja y olvidada, había algo dentro de ella que no nos quería allí, algo que había estado esperando a que llegáramos. Pero, ¿cómo se podía escapar de un lugar como ese? De una casa que, al parecer, ya nos había reclamado. A la mañana siguiente, decidimos contarle a nuestros padres lo que había sucedido. Pero cuando entramos a la sala, nos detuvimos en seco. Mi madre y mi padre estaban conversando tranquilamente.
como si nada hubiera pasado, como si ellos también hubieran caído bajo el hechizo de esa casa. «Esta es nuestra casa ahora», dijo mi madre, sonriendo con una calma que me hizo temblar. «Este es el lugar donde siempre vamos a estar. Es nuestro hogar». Su voz sonaba extraña, diferente, y fue en ese momento cuando comprendí algo mucho más aterrador. Lo que queríamos escapar no solo nos perseguía, sino que ya nos había alcanzado. A partir de ese día, todo comenzó a desmoronarse. La casa, que antes parecía un refugio, se había transformado en una prisión. Lo que había comenzado con inquietudes vagas se convirtió en una sensación constante de terror palpable. Nadie más parecía notar lo que sucedía, excepto mi hermana y yo. Nuestros padres, aunque cada vez más cansados, se mostraban tranquilos, como si de alguna manera estuvieran sedados. No respondían a nuestras preguntas, y sus rostros eran más pálidos y vacíos con cada día que pasaba. Nosotros, los niños, éramos los únicos que seguíamos notando las sombras que se movían por las paredes, los susurros ininteligibles que venían de los rincones oscuros. Y por supuesto, los pasos. Siempre los pasos. Una tarde, después de otro intento fallido por hablar con nuestros padres, mi hermana y yo decidimos investigar aún más. Sabíamos que la respuesta estaba en algún lugar dentro de esa casa. La biblioteca en el primer piso parecía haber sido una especie de sala de estudio de los antiguos habitantes. Allí, entre libros antiguos y documentos amarillentos, encontramos un cuaderno de cuero, cubierto de polvo, con notas escritas a mano, en una caligrafía que se desvanecía con el tiempo. El cuaderno hablaba de los primeros días de la familia que vivió allí, pero también de algo mucho más oscuro. Había menciones vagas a rituales, a prácticas de ocultismo y a un contrato que la familia había hecho para asegurar su prosperidad. Era un pacto con algo más allá de la comprensión humana, algo que había permanecido en ese lugar durante generaciones. El cuaderno hablaba de una entidad oscura que habitaba la casa, algo que se alimentaba de las almas de aquellos que vivían en ella. La familia original había hecho un pacto para protegerse, pero en lugar de mantenerlo bajo control, esa entidad había crecido más poderosa con el tiempo. Al final, la familia había huido, dejándola atrás, pero no sin pagar un precio terrible. Los detalles eran confusos, pero lo que quedaba claro es que quien habitara la casa estaba condenado a ser consumido lentamente por esa oscuridad. Mi hermana, que había estado leyendo a mi lado, soltó el cuaderno con un grito ahogado. ¿Es esto lo que está pasando aquí? ¿Lo que nos está pasando? Antes de que pudiera responder, algo extraño sucedió. Un aire helado recorrió la habitación y de repente las luces parpadearon violentamente. Luego, un crujido sordo vino del piso superior. Los pasos, esta vez mucho más cercanos, y seguidos de un sonido arrastrado, como si algo pesado estuviera arrastrándose por el suelo. «Vamos, tenemos que salir de aquí», grité, tomando su mano. Pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta se cerró con un golpe seco. Nos quedamos paralizados, mirando la puerta cerrada, el miedo apoderándose de nosotros. Entonces, la luz se apagó por completo, sumiéndonos en la más absoluta oscuridad. De repente, una figura apareció frente a nosotros como un espectro, envuelta en sombras. Era alta y delgada, su rostro distorsionado, con los ojos completamente negros, vacíos. Su piel estaba pálida y arrugada, como si estuviera hecha de polvo y ceniza. En su rostro, dibujado con una mueca macabra, se podía ver una sonrisa que nunca podría haber sido humana. Estaba parada frente a nosotros, inmóvil, como si nos estuviera observando fijamente, esperando. Mi hermana intentó gritar, pero el sonido no salía de su garganta. El aire era denso, insoportable, como si la casa misma quisiera tragarnos. La figura levantó una mano señalándonos, y el suelo comenzó a vibrar bajo nuestros pies. «¿Qué quieres de nosotros?», logré preguntar, mi voz temblorosa. La figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a moverse, arrastrando su cuerpo de una manera antinatural, como si sus piernas fueran incapaces de doblarse correctamente.
El sonido que hacía al arrastrarse era como el raspado de huesos rotos sobre piedra. Nos acercaba, cada vez más cerca, su sonrisa nunca desvaneciéndose. Con un grito, mi hermana y yo rompimos la quietud de la habitación y corrimos hacia la puerta, empujándola con toda nuestra fuerza. Pero la puerta no se abrió. Estaba sellada, como si nunca hubiera tenido bisagras. En ese momento, la figura desapareció y una voz en mi cabeza, profunda y gutural, susurró: «Ya no podéis iros. Ya os hemos reclamado». Aterrados, caímos al suelo, sin aliento, con las manos temblorosas. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo escapar. El cuaderno, el espejo, los pasos, la entidad, todo encajaba en una red que nos había atrapado. De repente, la luz volvió y con ella el sonido de los pasos nuevamente, pero esta vez eran mucho más fuertes, mucho más cercanos. Todo en la casa parecía crujir, como si las paredes estuvieran a punto de desmoronarse. Y en ese momento entendí algo que me heló por completo. No estábamos atrapados solo en la casa, estábamos atrapados en su historia. Esta casa era un lugar donde los vivos y los muertos se confundían, donde el tiempo y la realidad se entrelazaban de una forma retorcida. Y lo peor de todo es que nadie, ni siquiera nuestros propios padres, lo recordaban. De algún modo, con el corazón en la garganta, logré abrir la puerta y arrastrando a mi hermana detrás de mí, corrí hacia el exterior. Al salir, sentí que una capa de aire fresco nos envolvía y por primera vez en semanas pude respirar con facilidad. La casa quedó atrás, pero algo dentro de mí me decía que aún nos observaba, que la sombra de lo que habíamos desenterrado seguía acechándonos. Hoy, meses después de haber abandonado la casa, siento que algo sigue conmigo. A veces cuando estoy solo, puedo escuchar los susurros lejanos, los pasos que retumban en la oscuridad, y cuando cierro los ojos, esa figura, con sus ojos vacíos y su sonrisa torcida, siempre está allí, esperando. Sé que, aunque salimos, lo que encontramos nunca nos dejó. Y esa casa, esa maldita casa, sigue esperando a su próxima víctima. Era una tarde común en la que mi amigo y yo nos sentamos en su patio trasero a conversar sobre lo que había estado pasando en nuestras vidas. Habíamos sido inseparables en la secundaria, pero su familia se había mudado al otro lado del estado. Al principio, pensé que esa mudanza marcaría el final de nuestra amistad. Quiero decir, ¿quién mantiene contacto con alguien a quien ya no ve? Pero, para mi sorpresa, menos de un año después regresó. Sin decir mucho, simplemente volvió a la ciudad. Nadie sabía muy bien por qué, ni qué había pasado en el tiempo que había estado fuera. Si alguien me hubiera dicho que regresaría, nunca habría creído que lo haría tan pronto. Recuerdo que la primera vez que nos vimos, todo parecía igual. Reímos, charlamos de las viejas épocas y nos pusimos al día. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Pero, claro, yo había notado algo raro. Mi amigo no estaba igual. Había algo en sus ojos, como si hubiera visto algo que lo había marcado de manera irrevocable. No sabía si debía preguntarle, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi prudencia, así que en algún momento lo hice. Simplemente le lancé la pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué volviste tan rápido? Su respuesta no me la esperaba, para nada, y fue tan seria, tan fuera de lugar, que no pude evitar reírme. Él me miró fijamente, sin mostrar la más mínima sonrisa, y dijo: un tipo desnudo venía todos los días a defecar en nuestro jardín. En ese momento, no supe si debía preocuparme por él o pensar que estaba haciendo una broma extraña. Pero no, lo dijo con una expresión tan seria que mi risa se detuvo en seco. ¿Qué?, le pregunté, más confundido que nunca. Un hombre desnudo, sí. Él llegaba, se sentaba en el jardín de nuestro patio trasero y lo hacía todos los días, como si fuera lo más normal del mundo. Y lo peor, mi mamá lo vio. Lo miré fijamente, tratando de comprender si en serio me estaba hablando en serio. Pensé que tal vez era una broma elaborada, una de esas bromas raras que hace la gente cuando no sabe qué decir. Pero su rostro no cambió.
La seriedad con la que lo dijo me hizo pensar que no era algo inventado. Sin embargo, no podía creerlo. Me reí nuevamente, aunque esta vez con menos convicción. ¿De verdad? ¿En serio? Eso suena raro. Él asintió, pero no sonrió. Te estoy diciendo que no fue una broma. Cuando mi mamá salió a regar las plantas, lo vio ahí, justo en el jardín. Y no estaba borracho, no estaba drogado. Estaba completamente cuerdo, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Yo estaba atónito. Un tipo desnudo en su jardín. Esto no parecía una broma, pero tampoco encajaba en la realidad. No podía ser posible. ¿Y qué hicieron? Le pregunté, sintiéndome cada vez más extraño. Mi mamá entró en pánico. Lo primero que hizo fue llamar a la policía. Pero cuando llegaron, el tipo ya se había ido. Nadie lo vio salir, pero la policía lo buscó durante días. Ni una sola pista. Me quedé en silencio procesando lo que me acababa de contar. No podía creerlo, pero al mismo tiempo había algo en su voz que me decía que no estaba inventando. ¿Y tú? ¿Qué pensaste? Pensé que era una broma también, dijo. Pero no era una broma. Los días siguientes fueron peores. El hombre comenzó a aparecer a todas horas, siempre desnudo, a veces por la mañana, otras por la tarde o incluso de noche, y cada vez hacía lo mismo. ¿Lo hizo más veces? Sí. Mi mamá lo vio otras 3 veces antes de que se mudaran. Mi mente seguía dando vueltas. ¿Cómo podía ser esto real? Un tipo desnudo defecando en su jardín. No tenía sentido. ¿Qué hicieron tus padres? ¿Por qué se mudaron si no había pasado nada grave? Eso es lo raro, me dijo. Ellos nunca hablaron de ello. Al principio intentaron decir que no pasaba nada, pero luego, cuando el tipo apareció una vez más y mi mamá lo vio, empezaron a comportarse de manera diferente. Mis padres no eran los mismos. Mi papá, él nunca quiso hablar de eso. Solo se limitó a decir que era mejor irse. Y se mudaron sin decir nada a nadie. Sí. Todo se fue al carajo de una manera tan rara. Nadie en la ciudad sabía por qué se habían ido. Y cuando regresé, bueno, te estoy contando todo esto porque después de años pude entender lo que realmente pasó. Pero lo que mi amigo me contó después, eso fue lo que me dejó helado. Mi amigo se quedó en silencio un momento, como si las palabras no fueran suficientes para explicar lo que realmente había vivido. La brisa en el patio trasero se había calmado y el sonido del viento entre las ramas de los árboles parecía un eco lejano mientras me miraba fijamente, sin poder apartar sus ojos de los míos. Algo en su expresión me dijo que estaba a punto de contarme algo que no podía comprender del todo. Te dije que mis padres nunca hablaron del tipo en el jardín, pero hubo algo más, continuó. Algo que me tomó mucho tiempo darme cuenta. No fue solo lo que sucedió con él, sino lo que cambió después en el pueblo. Mi mamá, mi papá, ellos parecían obsesionados con algo, pero nunca me decían qué. Yo lo escuchaba en silencio, porque a medida que hablaba comenzaba a entender que la historia que me estaba contando no solo era extraña, sino que había algo mucho más oscuro detrás. ¿Qué fue lo que pasó después?, le pregunté, sintiéndome cada vez más inquieto. Después de que nos mudamos, comenzó a pasar algo raro. Cada vez que mi papá salía a hacer compras o a trabajar, volvía con un aire extraño, como si estuviera viendo cosas que no debía. Un día, cuando volví de la escuela, lo encontré mirando por la ventana, fijo en un punto en el horizonte. No hablaba, solo miraba, y estaba allí durante horas. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que simplemente estaba observando a las personas del pueblo. Le di un vistazo nervioso. ¿A las personas del pueblo? ¿A quiénes? Eso es lo extraño, dijo mi amigo, casi en susurros. A nadie en particular, a todos, a todo el pueblo. Mi papá decía que lo hacían constantemente, que todos se quedaban mirando hacia el mismo punto, como si estuvieran esperando algo. Esto ya no era solo raro, era inquietante. ¿Esperando qué? No lo sé, dijo, apretando los dientes, como si la respuesta le costara. Lo peor fue cuando comencé a notar lo mismo. A veces me despertaba en medio de la noche y veía luces en el bosque, cerca de la casa. Las mismas luces que mi papá mencionaba. Siempre pensaba que era algún tipo de faro, pero no.
Estaban demasiado lejos y no había ninguna carretera por ahí. Eso me dejó pensativo. ¿Qué clase de pueblo era ese? Siempre he creído que los lugares pequeños, alejados de todo, son los más tranquilos. Pero parecía que ese lugar no era así. ¿Y qué hicieron tus padres? ¿Por qué no les contaron a la policía? ¿Por qué se quedaban en silencio? Eso es lo más raro, dijo, casi con miedo. Al principio intentaron ignorarlo, pero después papá empezó a actuar raro, como si estuviera desorientado. Se ponía nervioso cuando alguien preguntaba por lo que estaba pasando, como si estuviera tratando de ocultar algo. Una fría corriente de aire pasó por mi espalda, como si de alguna manera el viento estuviera intentando revelarme algo que aún no podía ver. Mi amigo continuó. Un día, mientras estábamos en la tienda, papá empezó a hablar con el dueño, un hombre mayor llamado Earl. Tenía un comportamiento extraño, como si estuviera demasiado preocupado por algo. Me acuerdo de que papá le dijo: «Debemos irnos de aquí, Earl. No estamos a salvo. Ya no lo estamos». ¿Qué le respondió? Solo lo miró y luego le dijo: «No te preocupes, todos estamos en esto juntos». Me quedé pensativo. ¿Qué significa eso? Eso fue lo que me pregunté después, respondió mi amigo apretando las manos. Nadie decía nada, pero todo el mundo sabía que había algo mal en ese lugar, como si todo el pueblo compartiera una especie de secreto. Y a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que mis padres no eran los únicos que se comportaban raro. Había algo en el aire, algo pesado, que me hacía sentir observado. Pero lo más aterrador fue lo que descubrí después. ¿Qué descubriste? Él vaciló por un momento antes de decir con una voz más baja: «Esa no era la única cosa rara que estaba pasando. Algo peor estaba ocurriendo en el pueblo, algo que ninguno de nosotros entendía hasta mucho después de que nos mudamos». ¿Te has preguntado alguna vez cómo desaparecen las personas en los pueblos pequeños? Mi corazón dio un brinco. ¿Desaparecen personas? Sí, pero no de la forma en que te imaginas. No es que simplemente se escapen o se vayan. Las personas desaparecen. De repente dejan de estar. Y lo peor es que nadie habla de ello. Nadie lo menciona. Nadie lo pregunta. Nadie hace nada al respecto. Mi amigo me miró fijamente, como si me estuviera transmitiendo algo que tenía mucho miedo de comprender. El tipo del jardín no era el único raro. Esa ciudad, el pueblo entero, estaba lleno de gente rara, de cosas raras que solo tú puedes ver cuando realmente prestas atención. ¿Pero qué tiene que ver eso con el tipo desnudo?, pregunté, sintiéndome cada vez más confundido. Es todo parte de lo mismo, dijo casi en un susurro. El tipo desnudo. Él no estaba solo. Era parte de algo más grande, algo que venía de los bosques, algo que la gente del pueblo había estado esperando durante años. Y lo peor de todo es que mi familia había sido elegida para ser parte de eso. Las palabras de mi amigo me golpearon como un rayo. ¿Elegida? ¿Qué quieres decir? Él cerró los ojos por un momento, como si lo que fuera a decir lo estuviera doliendo. Quiero decir que no fuimos nosotros los que decidimos mudarnos. Fue el pueblo el que nos obligó a irnos. Entonces lo entendí. Estaba comenzando a darme cuenta de que esa historia no era solo una broma. Había algo mucho más oscuro detrás de todo lo que había sucedido en ese pueblo. Algo que ni siquiera mi amigo comprendía por completo. Y lo peor era que, al parecer, aún no habíamos llegado a lo más aterrador. La atmósfera en el patio trasero se volvía cada vez más densa, a medida que mi amigo relataba los detalles de lo que había vivido. Sentí que la historia ya había tomado un giro más oscuro del que podía imaginar, y las palabras que seguían a susurros apenas podían describir la pesadilla que había tocado su vida. Había algo casi palpable en su voz, como si no solo me estuviera contando un relato, sino entregándome un pedazo de su alma rota. La idea de que mi amigo había sido parte de todo eso me estremecía, pero lo que más me inquietaba era la creciente sensación de que yo también estaba a punto de involucrarme más de lo que hubiera querido en ese cuento. Todo empezó a encajar,
Aunque no me di cuenta de inmediato, continuó, con un tono grave que me heló la sangre. Recuerdo que un día, semanas después de la mudanza, fui a la casa de un amigo. Estaba en la ciudad de al lado, así que fui solo. Quería alejarme un poco de todo lo que había pasado. Pero fue en ese viaje cuando descubrí algo que nadie debería saber. Me incliné hacia adelante, instintivamente, como si sus palabras pudieran darme respuestas a preguntas que no me había atrevido a formular. ¿Qué descubriste?, le pregunté con voz baja. Una tarde, mientras paseaba por el pueblo cercano, vi a un tipo parado frente a una tienda, observando el mismo punto fijo hacia el horizonte. Pensé que era alguien extraño, pero me pareció tan familiar. Lo miré bien y, para mi sorpresa, era el hombre desnudo del jardín. Estaba ahí a plena luz del día, sin vergüenza alguna. Pero lo que más me desconcertó fue lo que estaba haciendo. No era como antes. No estaba defecando, no. Ahora estaba como esperando. ¿Esperando qué? Lo que sea que esperara, lo había estado esperando durante meses. Algo le había llamado. Algo había hecho que se quedara en ese lugar, como si estuviera esperando una señal. Pero entonces me di cuenta de algo aún más aterrador. No estaba solo. Había otras personas como él, no desnudos, pero sí extrañas. Ellos también estaban mirando hacia el mismo punto, y lo peor era que todos parecían pertenecer al mismo pueblo. Todos compartían esa mirada fija, como si estuvieran conectados por algo, como si estuvieran bajo el mismo hechizo. No pude evitar estremecerme. ¿Qué hiciste? ¿Les hablaste? No, no me atreví, dijo, temblando levemente. Había algo en el aire, algo tan denso que no podía moverme. El ambiente era espeso, como si todo estuviera bajo la influencia de algo que no entendía. Decidí regresar a mi auto rápidamente, pero antes de hacerlo, vi algo que me hizo comprender que lo que estaba pasando era mucho más siniestro de lo que había imaginado. Mi mente estaba girando. ¿Qué viste? Vi a Earl, el dueño de la tienda de la que te hablé antes. Estaba hablando con el tipo desnudo, y cuando me vio, me sonrió. Fue una sonrisa rara. No era una sonrisa amigable, sino una sonrisa vacía, como si ya me hubiera visto, como si supiera que yo pertenecía a ese lugar. ¿Qué significa eso? No lo sé, dijo con voz temblorosa, pero algo me decía que todos allí ya sabían de mí. Sabían que yo había sido elegido para ver todo eso, aunque no me lo dijeran. Era como si el pueblo estuviera esperando a que alguien lo descubriera. Y en cuanto lo supe, ya era tarde para huir. Yo estaba completamente helado. No entendía cómo mi amigo estaba tan tranquilo, como si el relato que estaba contando fuera un hecho normal. Pero sus ojos mostraban algo muy distinto. Miedo, horror, una sensación de estar atrapado. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste del pueblo? No pude, respondió con un suspiro. La verdad es que no podía irme. Nadie puede irse de ahí, no después de que te eligen. ¿Qué significa eso? ¿Por qué nadie puede irse? Porque es como una red invisible, explicó. Es como si el pueblo estuviera atrapado en su propia trampa. A medida que más personas se mudan allí, más se enredan en la red, y no importa cuánto intentes escapar, algo siempre te hace regresar. Es un lugar que te llama, que te atrae, que te hace sentir como si lo hubieras deseado siempre. Y lo peor es que una vez que estás allí, no puedes desconectarte. No importa cuánto te resistas, tus padres, mi familia, todo el mundo, se convierte en parte de eso. Eso suena a locura, dije, pero mi voz sonaba vacía, como si no pudiera convencerme a mí mismo de que estaba hablando con un amigo y no con alguien que había perdido la razón. Lo sé, dijo, casi como si le doliera admitirlo. Pero no te lo estoy diciendo porque lo crea. Te lo estoy contando porque lo viví. Y me di cuenta de que mi familia nunca quiso hablar de lo que realmente había pasado. Lo que me enteré después, en ese viaje, fue la pieza que faltaba. Le rogué que me dijera qué más había sucedido. No podía soportar quedarme con esa sensación de incompletitud, de misterio no resuelto. Cuando regresé de esa ciudad,
Ya no era el mismo, comenzó. Sentí que había algo en mi cabeza, algo que me estaba haciendo pensar cosas que no quería pensar. Recuerdo que la primera noche que estuve en casa, me desperté a medianoche. No podía moverme, no podía respirar. Sentía que algo estaba en la casa, algo se acercaba. Mi corazón se aceleró. ¿Qué era? Lo supe al instante. Estaba allí, en mi habitación. Lo vi parado en la puerta, tan quieto como una sombra. Era el hombre desnudo, solo que esta vez no estaba desnudo. Estaba cubierto de barro, y tenía una mirada vacía, como si ya no fuera humano, como si ya hubiera dejado de serlo, y en su mano sostenía algo. ¿Qué? Una cuerda, dijo mi amigo, su voz casi rota. Una cuerda. Y en el otro extremo, algo que parecía un muñeco de barro. Y lo peor fue cuando me lo dijo. ¿Qué te dijo? ¿Estás listo?, me dijo. Mi amigo se detuvo y me miró, como si la historia estuviera tomando vida propia, como si él mismo no pudiera creer lo que había vivido. El aire se hizo más denso y las sombras del patio trasero parecían crecer más oscuras. ¿Listo para qué?, pregunté, casi con miedo de saber la respuesta. Listo para unirme a ellos. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Algo dentro de mí me dijo que no quería escuchar más, pero ya estaba atrapado en la historia como todos los demás. Mi amigo terminó de hablar con un suspiro. Cuando mis padres dijeron que nos mudáramos, fue porque sabían que ya no había vuelta atrás, porque todos los que habían sido marcados ya estaban destinados a ser parte de eso. Todo estaba empezando a tener sentido, pero eso no me hacía sentir mejor, porque ahora sabía que mi amigo y su familia no habían escapado de algo, sino que habían sido arrastrados por algo mucho más grande, algo mucho más aterrador. Y esa red que atrapaba a todos los que caían en el pueblo ya estaba extendiéndose más allá de sus límites. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. La historia que mi amigo acababa de contarme se había instalado en mi mente como un virus, creciendo con cada palabra, cada detalle que había compartido. Podía sentir que el aire mismo en el patio se había vuelto más pesado, como si algo invisible nos observaba, esperando. En ese momento, algo en mis entrañas me decía que, de alguna manera, lo que había vivido él podría estar mucho más cerca de lo que imaginaba. Lo peor de todo, continuó, su voz más baja ahora casi temblorosa, es que no fui el único que experimentó eso. No fue solo mi familia. Lo que me di cuenta es que el pueblo entero está atrapado en un ciclo que ha existido durante generaciones. ¿Cómo puede ser eso posible?, pregunté, aunque ya sabía que las respuestas iban más allá de lo que mi mente podía procesar. Porque eso no es algo que suceda solo una vez, no es solo un incidente aislado, dijo, como si por fin estuviera entendiendo lo que realmente había ocurrido. El pueblo tiene un propósito. Está diseñado para atraer a la gente, para hacerla parte de algo mucho más grande. Los elegidos, como les llaman, no son solo personas al azar. Ellos son las piezas que se añaden al ciclo. Una vez que caes, ya no puedes salir. Mi amigo parecía agotado, como si llevar todo ese peso durante tanto tiempo lo hubiera desgastado por completo. ¿Y qué pasa con las personas que no se dan cuenta de lo que está sucediendo, las que no fueron elegidas? Ellos también están atrapados, respondió, con una mirada sombría. Ellos siguen viviendo sus vidas como si nada, pero poco a poco se van convirtiendo en algo diferente. No saben lo que está pasando, pero pueden sentirlo. La gente del pueblo se convierte en algo más, algo que ya no es humano. Algunos lo descubren, otros lo ignoran, pero al final todos son parte de este ciclo interminable. Mis manos se habían comenzado a mojar con sudor. A medida que hablaba, el entorno a nuestro alrededor parecía volverse más denso. No podía dejar de pensar en lo que había dicho. Algo más. Me sentí atrapado en un laberinto mental, intentando encontrar alguna manera de salir de esa conversación antes de que mi propia cordura se desmoronara por completo. Entonces, ¿todo lo que me contaste, todo eso fue por una razón? ¿Porque había algo más detrás de todo?, pregunté, apenas creyendo lo que estaba diciendo.
Sí, respondió, su voz ahora llena de una tristeza profunda. Lo que descubrí es que no era solo el tipo desnudo. Él representaba algo mucho más grande, algo que se ha estado gestando durante años, esperando el momento adecuado para reclamar a todos los que caigan en su red. Las desapariciones, las extrañas coincidencias, todo eso tiene un propósito. Todo forma parte de una especie de ritual, algo ancestral que los elegidos deben completar. ¿Un ritual? ¿Qué tipo de ritual? Mi mente ya no podía seguirle el ritmo. Cada palabra que decía parecía agregar una capa más de terror a la historia. El ritual es lo que mantiene al pueblo en pie, lo que lo mantiene vivo, por decirlo de alguna manera, explicó respirando con dificultad. Cada generación debe contribuir. Cada generación tiene que ofrecer algo. Y esa ofrenda es lo que permite que el ciclo continúe. La gente, los que viven allí, se convierten en parte de la esencia del pueblo. Algunos se convierten en los observadores, otros en los guiados, pero todos tienen que cumplir con su papel en el ritual. ¿Y tú? ¿Qué papel tenías tú?, le pregunté, sintiendo que el terror me estaba atrapando por completo. Yo era el elegido para ser un observador, dijo con una risa amarga. Nunca me lo dijeron directamente, pero pude verlo, porque después de que el hombre desnudo me dijo «¿Estás listo?», comencé a ver cosas que no deberían existir. Vi los mismos ojos en cada persona del pueblo, los mismos ojos vacíos de alma, y cuando miré más de cerca, pude ver las marcas en sus pieles como cicatrices antiguas, señales de que habían sido marcados, y supe que eso también era lo que me esperaba. Mi estómago se retorció. La idea de ser marcado, de ser parte de algo tan monstruoso, tan monstruosamente real, me invadió con una sensación de pavor indescriptible. No podía imaginarme viviendo algo así. Eso es lo que me hizo salir, lo que hizo que mi familia se fuera antes de que fuera demasiado tarde, dijo. Nos mudamos, pero algo dentro de mí sabía que ya era tarde. El pueblo nos había marcado y no podíamos huir de él. El ciclo sigue y las personas que caen en la trampa del pueblo nunca se van. Pero, ¿cómo sabes todo esto? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que todo esto es real? Porque después de que nos mudamos, intenté huir. Intenté irme, escapar de todo. Pero fue cuando me di cuenta de que el pueblo no te deja ir. La gente que se va siempre regresa. No importa cuán lejos corras. El pueblo te llama y tú regresas sin saber por qué. Cuando traté de olvidar, empecé a ver a las mismas personas, a los mismos ojos. Pero lo peor vino cuando descubrí algo mucho más siniestro, algo que no había comprendido antes. ¿Qué era?, pregunté, sabiendo que no quería saber la respuesta. El pueblo no estaba solo. Lo que vi después fue un reflejo de lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Las raíces de todo esto. El ciclo no era solo del pueblo, sino de algo mucho más grande, algo que se extendía a través de otros pueblos, otras ciudades. Era como una enfermedad que se propaga lentamente, y lo que había empezado en ese lugar estaba más cerca de lo que imaginamos. Mi amigo se quedó en silencio, su mirada perdida en el vacío. Lo peor, continuó, casi en un susurro, es que la gente como tú, como yo, todos los que hemos sido testigos de esto, de alguna manera, ya estamos conectados a eso. Y aunque no quieras aceptarlo, tarde o temprano sentirás la llamada también. No podrás resistirla. Mi cuerpo se heló. En ese instante, comprendí algo aterrador. Mi amigo no solo había compartido una historia, me había advertido sobre algo mucho más grande que las palabras, algo que comenzaba a arrastrarme, aunque no lo quisiera. De alguna manera, había quedado atrapado en esa red también. No sé si me di cuenta de esto en ese momento o si fue solo después, cuando las sombras parecían moverse de manera más inquietante. Pero había algo innegable. El ciclo no había terminado, y ahora la red se estaba extendiendo hacia mí. Mi nombre es Eduardo,
y soy un suscriptor de hace mucho tiempo. Para ser honesto, esta historia ha estado guardada en mis borradores de correo electrónico durante bastante tiempo. La escribí hace casi 2 meses con toda la intención de enviártela, pero en el momento de la verdad perdí el valor. Verás, realmente no estoy seguro de si esto fue un momento genuinamente escalofriante o simplemente algo que se volvió aterrador para mí después de pensarlo demasiado. Mi esposa cree que debería compartirla, porque después de leerla nuevamente, también piensa que es bastante inquietante. Ella recuerda que le mencioné lo sucedido, pero no creo que entendiera cuán perturbador fue en ese momento. Recuerda haber pensado que el tipo estaba siendo grosero, pero eso no es como yo lo recuerdo. Supongo que toda esta información es confusa, así que mejor sigo con la historia. Soy mitad italiano, mitad estadounidense de primera generación, y mi familia ha tenido restaurantes desde que cualquiera pueda recordar. Mi padre llevó su experiencia a Chicago, donde le fue muy bien. Cuando murió, la propiedad pasó a mí. Aunque era un honor continuar con la tradición familiar, la escena de los restaurantes se había vuelto cada vez más competitiva. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible. Llegué a un punto donde no estaba ganando lo suficiente para cubrir los gastos de la familia y los estudios de mis hijos. Decidí que era hora de buscar algo diferente, una nueva aventura en otro lugar, lejos de la saturada competencia en Chicago. No quiero dar demasiados detalles sobre la ciudad donde ocurrió todo esto. No quiero involucrar a nadie que no tenga nada que ver con esta historia, ni hacer que algún inocente dueño de una gasolinera sea arrastrado por un malentendido. Lo que puedo decirte es que está en el medio oeste, en una ciudad pequeña, de unos 20,000 habitantes. Y lo que realmente atrajo mi atención fue su proximidad a una zona montañosa. Había algo en ese lugar que me atraía, como si fuera una nueva oportunidad, una forma de comenzar de nuevo. Después de investigar un poco más, encontré un pequeño pueblo en las colinas, aislado y tranquilo. Ideal para alguien que buscaba escapar del bullicio de la ciudad y comenzar una vida más simple. Decidí que allí sería el lugar perfecto para abrir un nuevo restaurante, lejos de los competidores de siempre. La gente parecía amigable, e incluso los precios de la propiedad eran razonables. Lo que no supe, sin embargo, es que este pueblo tenía una historia oscura, algo que me enteré solo después de haber hecho el movimiento. El viaje a este pueblo fue extraño. En el camino, el paisaje comenzó a volverse cada vez más desolado. Había algo en el aire, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. No había carteles, ni tiendas, ni señales de vida en muchos kilómetros. De hecho, la única señal que vi antes de llegar al pueblo decía: "Bienvenidos a Ashford". Lo curioso fue que esa misma señal parecía envejecida, como si hubiera estado allí mucho más tiempo de lo que debería. Pensé que era normal, que el lugar era tan pequeño que probablemente no se preocupaban mucho por el mantenimiento de las señales. No pensé en ello en ese momento, pero cuando llegué a Ashford, comprendí que había algo raro en este lugar. El primer día, recorrí las calles sin mucho rumbo. Las casas eran antiguas, de madera grisácea, con jardines descuidados y muchas ventanas rotas. No vi a nadie por las calles. De hecho, no vi a nadie durante varias horas, lo cual me pareció extraño. Si bien la ciudad no era grande, siempre había alguien en las calles. Decidí pasar por una tienda local, y allí encontré a una mujer mayor, sentada en una mecedora, mirando fijamente hacia la nada. Le pregunté por un lugar donde podría conseguir algo de comida o bebida, y ella respondió con voz áspera que el restaurante del pueblo estaba en la calle principal. No se ofreció a darme más detalles, pero algo en su tono me hizo sentir incómodo, como si algo me estuviera ocultando, como si se estuviera asegurando de que no preguntara más. Fui a la calle principal y encontré el restaurante que me habían recomendado. Un pequeño local con un letrero que decía La Cueva del Oso. Al principio pensé que era un lugar de paso, algo improvisado, pero una vez dentro, la atmósfera cambió por completo. Era un lugar oscuro con luces tenues y la decoración era extraña. Parecía como si no se hubiera renovado en años, como si el tiempo hubiera dejado su huella sobre las paredes.
Pero lo que realmente me llamó la atención fue el olor. Era un olor peculiar, algo a madera vieja, pero también algo más raro. Me senté en una mesa cerca de la ventana. Desde allí podía ver cómo el pueblo parecía inmóvil, como si nadie se moviera. Cuando el camarero vino a tomar mi pedido, me sorprendió su mirada vacía. No era una mirada amable o curiosa, sino algo mucho más frío, distante, como si no estuviera realmente allí. Después de ordenar algo simple, me quedé mirando a la gente que pasaba por la ventana. Algo no encajaba, algo no se sentía bien. La gente que cruzaba la calle lo hacía con una especie de paso mecánico, como si no estuvieran conscientes de su entorno. Nadie los saludaba ni se detenía a hablar. Simplemente iban de un lugar a otro, sin interactuar con nada ni con nadie. Un par de veces vi a personas asomarse a la ventana, pero rápidamente se apartaban al ver que los miraba. Cuando llegó la comida, me sentí un poco más incómodo. Algo sobre el ambiente me desconcertaba. Durante toda mi comida nadie más pareció comer, y el camarero no dejó de observarme desde la distancia. Cada vez que levantaba la mirada, lo veía allí, parado en el umbral, observando. Salí del restaurante lo antes posible, intentando no dejar que el lugar me afectara demasiado. Pensé que quizás solo era mi mente jugando trucos, pero al darme vuelta para mirar una última vez, vi al camarero parado en la puerta, mirándome fijamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba seguro de que no me había visto entrar, pero en ese momento estaba completamente seguro de que me había estado observando todo el tiempo. Esa noche, en mi habitación, mientras intentaba dormir, algo me mantenía despierto. Los ruidos extraños, el silencio que me envolvía, el aire pesado, todo parecía estar conspirando para hacerme sentir más incómodo. Pero lo que más me perturbó fue el recuerdo del camarero. Algo en su mirada no me dejaba en paz. Al día siguiente, decidí que tenía que averiguar más sobre el pueblo. Lo que no sabía era que eso solo me sumergiría más en algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Al día siguiente, decidí que debía averiguar más sobre Ashford. Algo en mi interior me decía que no debía dejar pasar este mal presentimiento. Así que, en la mañana, me dirigí al pequeño parque central, esperando encontrar a alguien con quien pudiera hablar. Encontré a un hombre mayor sentado en un banco, mirando al vacío, como si estuviera esperando a que algo sucediera, o quizás como si nunca esperara nada en absoluto. Me acerqué y, con toda la cortesía posible, le pregunté si conocía un poco sobre la historia del pueblo. Al principio no me respondió. Parecía que ni siquiera me había escuchado. Le volví a preguntar, esta vez con un tono más insistente. Finalmente, levantó la cabeza lentamente. Me miró durante unos segundos y con una voz profunda y rasposa, dijo: «El pueblo tiene su propio tiempo. El tiempo aquí no es el mismo que en otros lugares». Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, el hombre se levantó sin decir una palabra y se fue caminando en dirección al bosque que rodeaba el pueblo. Me quedé allí, confundido y desconcertado. ¿Qué quería decir con eso de que el tiempo aquí no es el mismo? Decidí seguirlo discretamente, pero cuando llegué al borde del bosque ya no estaba. El aire se volvía más espeso a medida que me adentraba en el lugar. El camino se volvía cada vez más estrecho. Las ramas crujían bajo mis pies y el silencio era profundo, como si todo el entorno estuviera conteniendo el aliento. A lo lejos pude ver una figura humana que desapareció entre los árboles con rapidez. Mi instinto me dijo que debía regresar, pero algo me mantenía pegado al terreno, como si no pudiera dejar de seguir el rastro de esa extraña sensación. De vuelta en el pueblo, me encontré con una mujer joven que pasaba por la plaza central. Le pregunté si sabía algo sobre el extraño comportamiento de los residentes, sobre todo el camarero del restaurante. Ella me miró nerviosa y antes de responder, se aseguró de que no hubiera nadie cerca. Luego, en un susurro, me dijo: «Nunca hables de eso. Es mejor no preguntar. Ellos no son como nosotros. Nadie que viva aquí es realmente como nosotros.
La mirada de esa mujer estaba cargada de terror, como si cada palabra fuera una advertencia directa de algo que no debía ser conocido. Me pregunté qué podía ser tan terrible en este pueblo para que la gente evitara hablar al respecto. Pero en ese momento ya no me sentía tan seguro de querer saber más. La curiosidad me empujaba, pero el miedo me mantenía cautivo. Decidí regresar a mi hotel, pero al pasar cerca del restaurante La Cueva del Oso, noté que las luces estaban apagadas. Era temprano en la tarde y eso me sorprendió, ya que el lugar parecía siempre estar en funcionamiento. Al acercarme, vi al camarero de pie frente a la entrada observando fijamente al camino. No me vio llegar. Me paré a una distancia prudente, sin querer que me notara, pero cuando me quedé mirando, sentí como si todo a mi alrededor comenzara a desvanecerse. El camarero inmóvil continuó mirando la nada con una expresión vacía, tan extraña que ni siquiera parecía humano. No sé cuánto tiempo pasé allí, mirando esa figura en la puerta, pero algo dentro de mí me empujó a irme. Esa noche, todo en mi habitación parecía extraño. El aire estaba viciado, como si una presencia pesada estuviera acechando entre las paredes. Me acosté en la cama, intentando dormir, pero en algún momento el sonido comenzó. Era un murmullo bajo, un sonido que se filtraba desde el pasillo. Pensé que podría ser la vieja casa del hotel, pero mientras el ruido se hacía más intenso, comencé a distinguir palabras. Era un murmullo entrecortado, como si muchas personas estuvieran hablando a la vez, pero tan bajito que no podía entender nada. El murmullo se hacía más fuerte y mi corazón empezó a latir con fuerza. Decidí salir de la cama. No podía soportar la tensión y pensé que tal vez necesitaría un poco de aire fresco. Pero al abrir la puerta, el pasillo estaba desierto. El sonido provenía de algún lugar lejano. Cuando comencé a caminar por el pasillo, mi pie tropezó con algo en el suelo. Me agaché y al tocarlo sentí una fría y húmeda sensación. Era un papel arrugado, con algo escrito en él. Desdoblé el papel con manos temblorosas y lo que encontré me heló la sangre. Ya estás aquí, ya no puedes irte. Ellos vienen por ti. En ese momento, un grito sordo resonó en la lejanía, seguido por un golpe sordo en la puerta. Volví a mi habitación, cerré la puerta de un golpe y me arrodillé junto a la cama, sin saber qué hacer. El miedo me paralizaba. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero algo dentro de mí sabía que debía irme de allí, que algo muy oscuro y peligroso se encontraba en ese lugar. A la mañana siguiente, decidí marcharme. No me importaba el restaurante, ni el dinero que ya había invertido en la propiedad. Todo lo que quería era salir de Ashford. Cuando me dirigí a la estación de autobuses, vi al mismo camarero en la entrada del restaurante. Esta vez, me miró directamente a los ojos, pero no era la misma mirada vacía de antes. Había algo en su rostro, una expresión de satisfacción maliciosa. En ese momento, supe que él sabía lo que había encontrado. Sabía que había comprendido demasiado. Cuando subí al autobús, sentí una presión en el pecho, como si una sombra me estuviera siguiendo. Vi a través de la ventana cómo el pueblo se desvanecía en la distancia, pero el eco de las palabras en el papel seguía resonando en mi mente. Ya estás aquí, ya no puedes irte, ellos vienen por ti. Desde ese día, no he vuelto a saber nada de Ashford, pero a veces, cuando camino por la ciudad o por el campo, me parece ver esas mismas sombras, esas figuras vacías que de alguna manera están siempre observando, esperando por mí.